Protestáis bajo vuestra palabra de honor. El pasado 27 de marzo, el presidente Nayib Bukele juramentó a los 11 integrantes del Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica ante el COVID-19, integrado por representantes del gobierno, empresa privada y sectores académicos. 44 días después, los representantes privados y académicos hicieron pública su renuncia al comité, cuya misión era la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo de $2.000 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa. No existían las condiciones necesarias mínimas para que ellos pudieran cumplir con responsabilidad y eficacia con esa labor que les había sido encomendada por decreto legislativo. A pesar de que luego de 9 reuniones que tuvo el comité en este último mes y medio, básicamente todas las recomendaciones en las cuales ellos habían logrado un consenso, incluso con sus contrapartes gubernamentales al interior del comité, simple y llanamente, por una razón que desconocemos, no fueron tomadas en cuenta. En la extensa carta de renuncia de 5 páginas firmadas por Agustín Martínez de ANEP, Jorge Asbun de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Simán de Fusades, Andreu Oliva de la UCA y Ricardo Poma de la ESEN, expresaron que el comité tenía funciones de ejecución de fondos que no podían controlar. Por ello, solicitaron que se delimitara sus funciones para proponer criterios y lineamientos para la ejecución de fondos, tanto al gobierno como a las municipalidades. Pero aseguran que la reforma que presentó el gobierno el 24 de abril era muy distinta a la acordada, porque cambiaba el destino original de los fondos, 70% para atender la emergencia y el 30% para el desarrollo de proyectos de las alcaldías. En la nueva propuesta, se mantenían las funciones del comité, pero se asignaban $600 millones a las municipalidades, $450 millones para las transferencias a familia y los restantes, $950 millones, para cubrir deficiencias de ingresos en el presupuesto de la Nación 2020. Consideran que esta propuesta unilateral del gobierno deja sin razón de ser al comité, porque se le quita la competencia de asignación de fondos, así como la de definir lineamientos y criterios para su uso. Pues obviamente no podemos seguir formando parte de una instancia que básicamente ha sido desautorizada por el propio gobierno para poder garantizar que los fondos van a ser ejecutados de la mejor manera posible. En la carta aseguran que las reuniones con la contraparte del gobierno nunca obtuvieron un plan detallado o una hoja de ruta para atender la emergencia. Aparte de que, aseguran, no se cuenta con informes de las gestiones de los fondos, solo presentaciones verbales. Además señalan que se han venido aprobando decretos que riñen con el respeto de la Constitución y los derechos humanos. Advierten que las declaraciones del gobierno sobre el trato de los contagios contrastan con los reclamos públicos que se ven en las noticias, dando la impresión que aún existe improvisación y falta de planificación. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, se mostró sorprendido por la renuncia colectiva. Y la verdad es que fue una sorpresa para todos nosotros, para mí en lo particular, que ellos nos comentaron de que iban a poner la renuncia. Me llamó mucho la atención, porque este día era por primera vez que se iba a tomar una decisión de peso dentro del comité, porque este día es que se iban a aprobar los 389 millones del Fondo Monetario Internacional. En un comunicado emitido por Casa Presidencial, se asegura que los miembros de la empresa privada y de instituciones académicas, integrantes del Fondo de Emergencia para el manejo de los $2.000 millones, destinados a atender la pandemia de COVID-19, renunciaron a sus cargos, tras rechazar ser sujetos de declaración patrimonial. Según el comunicado, los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia, aprobada con el respaldo del presidente Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Esta reforma a solicitud, y eso era insistencia bastante, se da porque en la primera reunión se les explica que ellos son funcionarios públicos. Si bien es cierto, ellos vienen y los nombra o los propone una institución pública, ellos pasan a ser funcionarios públicos. Eso implica que si tienen empresas, tienen prohibiciones de que sus empresas puedan ofertar al Estado. Eso implica que se les explicó
que sí son funcionarios públicos, tienen que declarar todo su patrimonio a probidad. En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele escribió sobre las renuncias. Solicitan transparencia, rendición de cuentas y probidad, pero cuando se les pide lo mismo, mejor se van. Piden que nos dejemos ayudar, pero cuando se les da voz y voto en el manejo de fondos públicos, no quieren ser fiscalizados, ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia. William Chanta, TCS Noticias.